Bienvenidos a una clase más de este curso de liderazgo cristiano. Estamos en la lección número 5 del libro número 4 y esta lección se llama ¿Qué se necesita para ser un líder? Lo que un líder debe tener. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que lo que un líder necesita tener es un llamado. En el libro tienen referencia en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 1. Esto es muy importante porque uno no puede autoproclamarse, no es del que quiere sino del que llama, dice la palabra del Señor. Así que nosotros tenemos un llamamiento a hacer la tarea del liderazgo. Estamos hablando en un liderazgo cristiano, así que una de las cosas que tenemos que tener es llamamiento. Algo que no está en el libro, y como siempre decimos, esto es un complemento a lo que ustedes van a poder leer, es que sencillamente no hay que confundir entre el llamamiento y el tiempo. A veces la gente siente el llamamiento a servir y aunque nosotros podemos testificar, inmediatamente nos hemos convertido. O sea, ¿qué se necesita para testificar? Sencillamente haber sido testigo. Entonces, cuando yo tuve la conversión, inmediatamente estoy preparado para testificar de Cristo. Bueno, mira, me pasó esto. Y ahora tengo paz, ahora tengo al Señor en mi corazón, he sido transformado. Entonces, estoy testificando, ¿no es cierto? Uno no puede ser testigo de algo que no ha visto. Así que nosotros testificamos, inmediatamente nos convertimos, podemos testificar. Ahora, para ser líder, nosotros necesitamos el llamamiento y atravesar un proceso, como hemos visto en las lecciones anteriores, ¿verdad? ¿Por qué digo lo del testificar? O sea, apenas nos convertimos podemos testificar, pero para convertirnos en líder tiene que pasar un proceso en nosotros que ustedes ya conocen, que lo llamamos transformación de demandante a ofertante. De alguien que pide, que demanda, que solicita, que requiere cuidado, a alguien que cuida, que da, que colabora, que trabaja, que se preocupa por los demás. Así que, ¿qué podemos destacar entre esto? Aunque tengamos llamamiento en el momento de la conversión o en los próximos días, en los días siguientes a nuestra conversión, necesita pasar un tiempo. Así que se tienen que dar dos cosas para que nosotros lleguemos a ser líderes. Número uno es el llamamiento, que es el tema, es el punto número uno, y este otro ingrediente que no está en el libro, pero es el tiempo. El tiempo para nuestra transformación. Este es el problema en lo que caen muchas personas. Dijo alguien una vez, y se sabe esto en liderazgo, que el 87% de los líderes fracasan por problemas de relacionamiento. O sea, podríamos decir que casi 9 de cada 10 fracasan por problemas de que no se llevan con la gente, no se pueden tratar con la gente. ¿No es cierto? El señor Rockefeller dijo, yo estoy dispuesto a pagarle a una persona más por su manera de llevarse con las personas que por sus capacidades o su preparación académica. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos líderes que sienten el llamado, inmediatamente se convierten, vamos a decirlo de esta manera, sienten el llamado y todavía no se ha cumplido su proceso de transformación. Entonces, como tuvieron ese llamamiento, sienten el llamado a servir, abortan su proceso de transformación para dedicarse al liderazgo y aún no han sido transformados. Entonces confunden llamamiento con tiempo. Dicen, no, Dios me llamó, es el tiempo. Y tenemos sobrados ejemplos de que Dios tiene un tiempo. Él nos llama, en el caso de David, lo llamó el Señor con 15, 16, 18 años. Era apenas un adolescente joven cuando Dios lo llamó y lo ungió para que sea rey. Pero pasaron décadas hasta que él se convirtió en rey. Porque David necesitaba ser preparado, ser transformado. Porque no es tan difícil llegar a ser líder como mantenerse ahí.
No es tan difícil llegar a la cima como mantenerse ahí. Y es donde se genera una confusión. Por eso quería comentarles a ustedes esto en cuanto al llamamiento, para que no confundamos. Yo he visto gente buena que ha recibido el llamado y confundió eso con el tiempo. Dijo, bueno, ya Dios me llamó, es que es el tiempo. No, Dios te llamó, tenés llamamiento. Pero no está diciendo Dios que sea el tiempo. Hay que esperar que el tiempo se cumpla. Lo mismo pasó con Moisés, lo mismo pasó con Josué. Josué recibió su llamado y todo, pero pasaron un montón de años hasta que fue enviado. El apóstol Pablo, un hombre sumamente preparado, tuvo que esperar el tiempo para salir a predicar. Estuvo años preparándose para salir a predicar después de que el propio Jesús lo llamó de camino a Damasco. ¿Cierto? Los mismos discípulos de Jesús fueron llamados y cuando Jesús los envió había pasado mucho tiempo de entrenamiento y preparación. De manera que no hay que confundir llamamiento con tiempo. Si Dios te llamó, gloria a Dios. Ya tenés tu llamamiento. Tenés que esperar que se cumpla el tiempo. ¿Se acuerdan que Jesús estaba en las bodas de Canaán cuando hace su primer milagro documentado en los evangelios? Se acaba el vino en las bodas y le dicen a María, María, se nos acabó el vino, entonces María le dicen, hagan todo lo que Jesús diga. Y Jesús les reclama, mamá, no es el tiempo. O sea, Jesús sabía que había un momento, un tiempo. Entonces hay que comprender esto. No confundamos llamamiento con tiempo. Si Dios te llamó, gloria a Dios, ya tienes el llamamiento, ahora debes esperar el tiempo. No abortes tu proceso de transformación porque vas a quedar, como dicen en algunos países, medio sancochado. Y eso te puede costar. Abortar tu proceso de transformación te puede costar el liderazgo. Aquellos que abortan su proceso de transformación son los que después comienzan a integrar la estadística de que fracasan porque no han sido transformados. Esto no es un proceso de adiestramiento. El proceso de transformación es una transformación en el corazón, en tu manera de pensar, de vivir la palabra, en tu estilo de vida, como dicen algunos. Entonces no es una graduación académica. Bueno, yo ya me gradué de mi curso de liderazgo, estoy listo para liderar. Si usted tiene la preparación académica y puede tener el llamamiento, pero tu mentor va a decir, siendo guiado por Dios, si es que ya has atravesado tu proceso de transformación. Cuando alguien estudia medicina, te graduaste, te dieron el diploma, tiraste el birrete para arriba y te dicen, no mijo, usted todavía no puede ejercer, necesita hacer su residencia. Tiene que en un hospital estar debajo de un médico de cabecera, de un médico general, de un médico supervisor, por así decirlo, para que él vea si su práctica es buena. Y al final de un tiempo que puede durar 1 año, 2 años, te certifiquen para que ya diga, no, ahora sí es médico. Pero ¿cómo? Hace 2 años que tengo diploma. Si tenés diploma, tenés la preparación académica, pero no tenés la práctica, no estés convertido en un médico. Entonces, ahí está el detalle. En segundo lugar, vamos a encontrar que otro ingrediente que necesitan tener los líderes, y es sujeción y obediencia. Tienen algunos versículos ahí que están citados, Romanos 13 del 1 al 12, Hebreos 13, 17 y 1 Samuel 15, 22 al 23. Así que un líder que no se sujeta y que no es obediente no es bueno para el reino. Esto es muy fácil de comprenderlo cuando nosotros entendemos que el liderazgo cristiano es desempeñar una función dentro del reino de los cielos. Y dentro del reino de los cielos, como está clarísimo, hay un rey, hay súbditos y hay una línea de mando. Igual que en la milicia. En la milicia hay generales, hay coroneles, almirantes, sargentos, tenientes. Bueno, estoy mezclando las escalas, ¿no? Pero más o menos así, sargentos, cabos, dragoneantes, no sé, en algunos países se usa, y los soldados rasos.
Así que esta cadena de mando debe ser respetada. Algo interesante para decir con esto es que cuando un soldado raso no se sujeta o no obedece, se le da calabozo. Pero cuando un general desobedece, corte marcial. O sea que, de acuerdo a la posición en la que uno está, es juzgado de otra manera, ¿verdad? El respaldo bíblico para lo que estoy diciendo es ese versículo que dice: al que más se le da, más se le demandará. Así que nosotros tenemos que estar sujetos. Cuando nosotros nos sujetamos, estamos debajo de la línea de autoridad y debajo de la línea de mando y debajo de la línea de la unción. Cuando nos sujetamos, cuando estamos sujetos a nuestros líderes, estamos modelando para los que están debajo nuestro. Los que están por debajo de nosotros están copiando el ejemplo si nosotros nos sujetamos. En otras palabras, si usted como líder, cuando le toque serlo, si usted no se sujeta, la gente que está por debajo de usted probablemente tampoco se sujete. Yo he escuchado casos y gente que me ha hecho el comentario: a mí la gente no se me sujeta. Y bueno, querido amigo, es porque tal vez usted no se sujeta a nadie. Imagínese que usted está en un naufragio. Las olas del mar son muy fuertes. El barco se hundió y ha quedado volteado y algunos se han agarrado de algunos pedazos de madera. Y vienen las olas y quieren arrastrarlo a usted lejos de los vestigios del barco que sirven como salvavidas, ¿no es cierto? Cuando viene una ola que se lo quiere arrastrar, usted quiere agarrarse, quiere sujetarse de alguien. Bueno, pues aquí va el consejo. Fíjese que de quien se sujete, esté sujeto a algo, porque si no los dos van a parar a cualquier lado. Así que si usted se va a sujetar, fíjese que la persona esté sujeto a alguien, porque es la manera de salvarse. En el liderazgo no se puede ejercer autoridad si no se está bajo autoridad. Si no se está bajo una autoridad, no se puede ejercer autoridad. Nadie te va a obedecer si no te ven obedeciendo. Nadie se te va a sujetar si no te ven sujeto. Y nadie te va a respetar si no te ven respetando. No podemos exigir nosotros algo que nosotros no damos. El que quiere mandar, primero tiene que obedecer, ¿verdad? Es un principio muy sencillo y muy claro. Número 3, responsabilidad. Nuestro apóstol siempre dice que todos los derechos crean obligaciones y todas las obligaciones crean derechos. Y es una gran verdad. Mucha gente quiere ser líder por el glamour de estar en el liderazgo. Pero no nos olvidemos que este gran privilegio también trae consigo una gran responsabilidad. En el libro de 2 Timoteo 2:15 y en el 4:5 ustedes tienen algunos versículos de referencia. Y hay una frase que pusimos ahí: hay artistas, muchos, pero verdaderos líderes, no tantos. Por ahí la gente sabe decir en la calle: acá hay muchos caciques y pocos indios, ¿no? Porque la gente quiere el título, quiere la posición, pero a veces nos olvidamos de la responsabilidad. Y la responsabilidad es algo muy importante en el liderazgo. Que cada uno de los líderes sepa cumplir con su trabajo. No abandone, no deserte, no deje las cosas a medias. En el proceso de transformación, ustedes van a aprender muchas cosas, pero en la práctica van a tener la oportunidad de ejercerlas. Y ahí muchos van a tener que aprender a ser responsables. Responsables en sus informes, en su trabajo, en cumplir con las cosas que se les está asignando. Entonces trae una responsabilidad. Claro que tiene una gran bendición de ser líderes, de estar en una posición más elevada, las bendiciones son mayores, Dios te respalda, Dios te usa
Y bueno, y estás cumpliendo con ese llamado que tenés en el corazón. Estás sintiendo la satisfacción de estar en el camino en el que debes estar. Pero también hay que ser consciente de la responsabilidad. En el libro van a encontrar una frase que tiene que ver con que la falta de responsabilidad tiene que ver con la mediocridad. Y quiero decirle, nosotros hemos sido llamados a la excelencia. Para Dios, lo mejor. Menos, casi que es pecado, ¿verdad? A Dios tenemos que darle lo mejor de nosotros. Darle menos, podríamos considerarlo un pecado. No quiero ser extremista, pero la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como un pecado. De manera que si sabemos hacer algo bien, ¿por qué hacerlo mediocre? ¿Por qué ser irresponsables si podemos ser responsables? Número, ¿qué estamos? 3, 4. Autoridad espiritual. Ahí hay un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 6, 3 y 4, ¿verdad? Versículo 3 y 4. Y está hablando de que no podemos nosotros tener autoridad espiritual si no tenemos comunión con Dios. Cuando estamos en una cadena de mando, dentro de una jerarquía, dentro de la congregación, sujeto el pastor, sujeto al apóstol, y así cada uno hacia abajo, eso tiene que ver con la cadena de mando. Pero si nosotros queremos tener autoridad espiritual, necesitamos estar bajo sujeción a Dios y en comunión con el Espíritu Santo. Hubo un episodio donde quisieron echar fuera demonios a algunos y no estaban sujetos al Espíritu Santo, no estaban sujetos a Dios, no conocían a Jesús y un espíritu los sacó avergonzados a todos. Así que si nosotros queremos tener autoridad espiritual, necesitamos estar en comunión con Dios y sujetos a las autoridades también. La palabra dice así, para que el diablo huya, se nos da la receta, ¿no es cierto? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. De manera que para hacer huir al diablo, nosotros necesitamos someternos a Dios y rechazar todo lo que es de Satanás y el diablo va a huir. Es la manera. Así que tenemos que estar en sujeción y alineados con el Espíritu Santo. Otra cosa que los líderes necesitan tener es reproducción. Debemos reproducirnos. Hace unas lecciones atrás estuvimos hablando de que hay muchos líderes que tienen miedo a la reproducción porque se sienten amenazados con su posición, con su puesto. El puesto que yo tengo, a ver si los líderes que están abajo mío crecen demasiado y me pasan por encima. No. Un buen líder desarrolla a su gente, se reproduce. Hubo una iglesia en el norte de los Estados Unidos. El pastor por muchos años pastoreó, la iglesia tenía 100 y algo de miembros y nunca se reprodujo. Cuando el pastor murió de viejo, se desintegró la iglesia porque no se había reproducido en líderes. El proceso en el que nosotros estamos es para convertirnos en líderes, pero estamos siendo discipulados. Así que alguien nos discipuló, nos convertimos en líderes para poder discipular y reproducirnos. El reino de los cielos se desarrolla y crece a través de la reproducción de discípulos y de gente que acepte a Cristo. Así es como crece el reino de los cielos y el Señor nos puso para multiplicarnos. Y vamos a mencionar algo acerca de la materia prima de los líderes en unos minutitos que nos quedan. En primer lugar, un líder necesita como materia prima ser fiel. Tiene un poco que ver con algunas cosas que leímos antes, pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que si somos fieles hasta la muerte, el Señor nos dará la corona de la vida. Así que fiel no solamente significa alguien que no engaña, fiel significa una persona que hace su trabajo consecuentemente. Cuando el Señor le dice a las personas que le había, en esta parábola de los talentos, el Señor de estos siervos les da determinada cantidad de talentos a cada uno. Cuando vienen a rendir cuentas, los que reprodujeron la cantidad de dinero que se le dio, le dijo, buen siervo y fiel,
pero hay a uno que se le dio poco y ese dice, yo tuve miedo, lo escondí, acá te traigo todo tu dinero. No gané, pero por lo menos no perdí. Entonces a ese el Señor no le dice buen siervo y fiel, sino que le dice siervo malo y negligente. Jesús mismo nos está poniendo aquí cuál es el opuesto de fiel. El opuesto de fiel, según Jesús, es la negligencia. Así que cuando está diciendo fiel, se está refiriendo a una persona que no es negligente, sino que es diligente. Fiel es aquella persona que hace un trabajo consecuente, que no deja las cosas botadas, que emprende y que hace las cosas y las termina. En el libro tenemos una mención de los que nosotros llamamos los casi. Casi hice esto, casi hice lo otro, casi lo logré. Cuando puedan busquen una poesía de un autor cubano que se llama Casimira. La casi, así le decían, esta casi se casó. Y al final del poema dice, la Casimira casi fue feliz, fue casi todo sin ser casi nada. ¿No es cierto? Hay mucha gente que es casi todo, pero nunca fue nada. Y como dijo alguien por ahí, el que casi se salvó, se perdió totalmente. No somos llamados a ser casi, sino a hacer lo que Dios nos ha mandado. La segunda materia prima del líder es que está disponible. Más vale perro vivo que león muerto. Es un versículo de la palabra que dice así. ¿De qué nos sirve a nosotros tener gente muy preparada, tener gente con todas las virtudes y tener todos los talentos si no los ponemos al servicio? En otras palabras, si no estás disponible. Un líder necesita tener disponibilidad para Dios. He conocido gente con muchos talentos, pero no están disponibles. Y pasan los años y nunca crecen y siempre están en ese grupo de los que ven que las cosas pasan, pero no son protagonistas. O a veces ni se enteran de lo que está pasando. Pero un líder que tiene disponibilidad es un líder que va a alcanzar la meta y poco a poquito Dios te va haciendo crecer con constancia, con fuerza, con buenas raíces y no cualquier viento te va a tumbar ni te va a mecer, sino que vas a triunfar. 3. Una materia prima del líder más, tiene un espíritu enseñable. En un capítulo anterior, unos capítulos anteriores, enseñé acerca de la humildad. Un líder debe tener como materia prima un espíritu enseñable. Existen gente que les llamamos nosotros los amigos hasta el no. Cuando hay algo que tú le tienes que enseñar, le dices, mira, esto no lo hagas así, ahí arrancan y se van. Son amigos hasta el no. Son gente que idolatra su manera de pensar, sus pensamientos. Tienen una fortaleza mental que los dominan y ellos creen que todo lo que ellos dicen tiene sí o sí que estar bien y no admiten que se les enseñe nada. Bueno, a ellos se les llama en la palabra los soberbios. Son gente que no aprende. Y la Biblia dice que Dios rechaza a la gente soberbia. Soberbia no es otra cosa que un espíritu no enseñable. Cuando decimos un espíritu, no es que está poseído por un espíritu enseñable. Estamos diciendo que tiene una actitud enseñable, una actitud de aprender. Un líder debe tener ese hambre por aprender. El que cree que se la sabe toda está perdido, porque dice que Dios rechaza a los soberbios, pero les da gracia a los humildes. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. En otras palabras, Dios no soporta a los soberbios porque ellos no quieren aprender y el que no quiere aprender no crece. Pero a los que quieren aprender y están dispuestos a aprender, Dios les bendice en cantidad y esa gente se convierte en grandes siervos de Dios que hacen proezas, porque siempre están aprendiendo. Número 4, anteúltimo, ¿no? Tiene hambre por crecer. Materia prima del líder, tiene hambre por crecer o hambre de crecer. Un líder no se conforma con poco, sino que siempre va por más.
Siempre queremos más. Un líder alcanza algo, pero ya tiene otro proyecto. Los grandes líderes lo que hacemos es que estamos todavía inaugurando lo que hemos alcanzado, pero ya tenemos a mitad un proyecto que estamos iniciando. Estamos logrando algo con un proyecto que ya hemos iniciado antes de alcanzar lo anterior. Uno nunca puede parar porque Dios tiene infinidad para darnos. Número 5, materia prima del líder, tiene dones potenciales. Pueden leer en el libro de 1 Corintios capítulo 12. Son dones o regalos que ha dado el Espíritu y la persona los tiene que desarrollar. En un momento hablamos recién de los talentos. Dios te ha dado talentos y tenés que multiplicarlos. Talento usado, talento multiplicado. El talento que usted entierra, ese talento va en contra suya porque va a tener que dar un día cuentas por ese talento y no sé cómo te la vas a arreglar porque Dios dice, el que no reproduce su talento es un negligente, un infiel. Así que lo que hay que hacer es que reproducir los talentos que Dios nos ha dado. Cuando tú reproduces el talento que Dios te ha dado, no solamente consigues más, sino que Dios te añade los talentos de aquellas personas que han sido negligentes y te los da a ti porque sabes qué hacer con un talento. Dios le da oportunidades a todos, pero el que no reproduce su talento lo pierde y Dios se lo da a la persona que sabe qué hacer con el talento. Espero que esta lección haya sido para bendición de tu vida. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.